Si hay un pirata en One Piece que creo que todos tenemos muchísimas ganas de conocer, de saber de su origen, de los poderes que tiene, de absolutamente todo, creo que sin lugar a dudas es Shanks, es el Yonko que aún no ha hecho ningún movimiento, que tampoco ha tenido apenas protagonismo en la serie, y evidentemente todo eso nos hace generarnos muchísimas dudas acerca de qué narices pasa con este personaje. Se ha hablado ya de un montón de teorías de si es bueno, si es malo, de si es un dragón celestial, de si es el hijo de Rock D'Shevek, de los poderes que puede llegar a tener, de cómo hizo para llegar a Mary Joyce y hablar cara a cara con el Gorosei sin tener ningún tipo de repercusión, e incluso los propios viejos del Gorosei reconociendo que hacían una excepción por ser el mismo. Sin embargo, todas estas teorías siempre han venido un poco por la imaginación de cada uno y no por datos oficiales del manga, puesto que apenas ha habido dentro del mismo nada acerca de Shanks, pero parece que después de 25 años Shanks va a hacer sus movimientos y poco a poco se nos está revelando información acerca del Yonko más misterioso de toda la serie. En el vídeo de hoy os voy a traer una teoría de Shanks, pero en este caso no va a ser acerca de mi propia imaginación, sino que vamos a utilizar como base información oficial confirmada tanto por Eiichiro Oda como por la película de One Piece Film Red. Así que por ese lado, si por lo que sea no queréis spoilearos de lo que está por venir en esa película que aún no se ha estrenado en España, podéis dejar de ver el vídeo, pero creo que sinceramente a estas alturas de la película, y nunca mejor dicho, todos ya sabemos los spoilers principales de la película de One Piece Film Red, así que si ya los conocéis o si queréis enteraros de toda la información acerca de esta película, os invito a que os quedéis a ver este vídeo porque la verdad es información muy interesante, muy importante también para la trama de One Piece, pese a que parece ser que no es una película 100% canon, pero todos estos datos de alguna manera van a tener importancia también a la hora de hacer teorías, y en específico de la teoría que os traigo en el vídeo de hoy. Así que no me enrollo más, ya sabéis que tenéis por aquí mi Twitter, mis redes sociales, y si eres nuevo por el canal pues te invito a que te suscribas para más contenido de actualidad de One Piece, de teorías, de podcast y de todo lo relacionado con nuestra serie favorita. Y ahora sí que sí, empezamos con la teoría acerca del origen del Yonko Shanks. Son muchas las teorías desde que prácticamente Shanks apareció en la serie acerca de quién era este personaje. Se ha hablado de que es bueno, de que es malo y de un montón de cosas, pero en el vídeo de hoy os traigo información oficial de la película de One Piece Film Red. El primer dato que os quería enseñar es que al parecer Shanks fue encontrado por Roger y Rayleigh con un año de vida dentro de un cofre que el propio Roger robó durante el incidente de God Valley. Esto es un dato que a priori ya nos empieza a confirmar que Shanks está relacionado ya sea con los piratas de Xebec o con los piratas de Roger e incluso con los dragones celestiales, puesto que como sabéis el incidente de God Valley fue el lugar donde al parecer Rox D'Shevek se enfrentó a Goldie Roger y a Garp y donde este pirata acabó muriendo. Tiene todo esto mucha relación con los dragones celestiales también, así que de alguna u otra manera parece ser que Shanks estaba en esa isla. Ahora esto ya sí que está confirmado porque hasta la fecha era un dato que simplemente la gente pues suponía que era por ello, por el tema de las edades, por el tema de los diálogos que Roger tuvo en el manga, pero ahora sí que ya Oda nos confirma que Roger encontró a Shanks en un cofre del tesoro durante el incidente de God Valley. Y es verdad que prácticamente todo el mundo está dando por hecho que Shanks es el hijo de Rock D'Shevek a raíz de esta información, pero tampoco podemos descartar que haya otras posibilidades, como por ejemplo que sea hijo de un Tenryubito, de lo que vamos a hablar después en el vídeo, o incluso de algún otro miembro de la tripulación de los Rocks. En este caso no tiene por qué ser de Xebec, evidentemente lo más increíble y lo que más impactaría a la audiencia es que fuera de Xebec, del pirata, del capitán, ¿no?, de esta legendaria tripulación, pero tampoco podemos descartar que fuera de algún otro pirata de la tripulación o incluso de alguien que estuviera en ese incidente y que no tuviera relación con Xebec. Sin embargo, partiendo de la base de que Shanks pueda ser el hijo de Xebec, esto explicaría también un poco el increíble poder y el increíble haki que ha manejado Shanks desde pequeño, porque en este caso también nos confirman que en el primer capítulo de One Piece, cuando conoce a Luffy, Shanks ya tenía 1000 millones de recompensa, es decir, era una recompensa ya a la altura de un Yonko, y esto junto con el increíble haki que tiene, sí que podría relacionarnos un poco que Shanks tenga pues en la sangre los genes de Rock D'Shevek, además de que ha estado durante mucho tiempo con Roger aprendiendo de prácticamente, si no es uno de los mejores, el mejor dominador de haki de toda la historia. Como maestro a Roger, y en este caso siendo por sangre el hijo de Rock D'Shevek, evidentemente Shanks tiene un poder descomunal y al que nadie se quiere enfrentar en la serie. Esto también explicaría un poco la relación que Shanks podría tener con Shirohige y con Kaido, puesto que es verdad que con Kaido apenas sabemos de la relación que tenían
estos dos piratas, pero sí que es verdad que Shanks fue el que paró a Kaido de ir a Marineford. De esto tengo un vídeo hablando en el canal, y en ese vídeo os hablo de que no creo en la posibilidad de que Shanks se pelease uno contra uno con Kaido, porque fue prácticamente intacto a Marineford, y obviamente aunque Shanks sea muy poderoso, hombre, pues Kaido le hubiera hecho algún rasguño o algo y fue intacto a Marineford, por lo que me decanto más a que tuvieron un diálogo y en ese diálogo resolvieron las diferencias, o Shanks intentó convencer a Kaido de que no fuera a Marineford, y puede ser que en esa discusión, ya sea de que Shanks le dio algo o de que hablasen de cualquier tema, puede ser que en esa conversación que tuvieron previa a Marineford saliera el tema de Xebec, saliera el tema de que Shanks es su hijo y de alguna manera Kaido respetara a la familia del que era su capitán durante su juventud, de esa persona a la que siguió durante tanto tiempo y que al parecer era de las pocas personas a las que Kaido pues idolatraba, entre comillas. Además de esto, dejando al lado a Kaido, también tenemos a Shirohige, un pirata que siempre ha mantenido bastante respeto por Shanks, esto es algo obvio, y que además hay algo en Marineford, un pequeño guiño, que a mí sinceramente me resultó bastante extraño, y ahora con todo esto pues parece que se puede confirmar que Shanks es el hijo de Xebec, puesto que cuando Shirohige ve por primera vez a Luffy y ve el sombrero que lleva Luffy, Shirohige tiene una especie de mini flashback en el que sale Shanks de joven, y esto pues es como un pequeño guiño paternal en el que parece ser que Shirohige pues recuerda con cariño la época en la que Shanks era joven. Puede que esto no tenga relación con que Shanks sea hijo de Xebec, pero la verdad que a mí personalmente me llamó bastante la atención. Creo que es un pequeño guiño que quizás también nos dé alguna pista más de que Shirohige pues también conocía de la existencia de un hijo de Xebec, y que en este caso, al ser Shanks, pues le tenga cierto cariño o cierto respeto. Todo esto ocurrió cuando Shanks tenía un año, pero evidentemente Shirohige, Big Mom, Kaido y todos estos personajes, probablemente de que nos confirmen que Shanks es el hijo de Xebec, evidentemente sabrían de la existencia de este bebé, sabrían del lazo familiar de estos dos personajes, y aunque en ese momento no tuvieran buena relación, luego en el futuro, cuando Shanks ya se hizo adulto, empezó a hacerse un nombre en One Piece, incluso cuando ya empezó a ser un yonko, es posible que en esa evolución tanto Shirohige como Big Mom como Kaido tuvieran cierto sentimiento paternal. No os digo que le quieran proteger ni que sean buenos amigos ni nada, simplemente ese sentimiento de decir, uno de los piratas más importantes ahora mismo en One Piece es el hijo de nuestro capitán, del capitán que nos guió durante tanto tiempo en el mar de One Piece. No es algo que descarte, pero al margen de todo eso, la verdad que me encajaría bastante. También me encajaría mucho que Shanks sea un D, porque si se confirma que Shanks es el hijo de Xebec, pues también sería un D. Pero dejando un poco esta información al lado, os voy a comentar otra información que ha salido de la película de One Piece Film Red. Esta es verdad que no está tan contrastada como la primera, que eso es 100% oficial. Según esta información, el Gorosei dentro de la película habla de que Shanks proviene de la familia Ferland, y la gracia está en que mucha gente está hablando de que esta familia puede ser una de las 20 familias reales, es decir, que si se confirma esta información, Shanks provendría de una familia real, sería un dragón celestial, tal y como pasó por ejemplo con la familia Don Quijote y Doflamingo en este caso. He visto mucha información al respecto de esto, porque a mí sinceramente me llamó bastante la atención, ya que si se confirmase pues estaríamos ante un dato bastante importante, pero investigando he visto que algunas personas dicen que el Gorosei habla de que Shanks proviene de esa familia, pero también he visto otras informaciones en la que hablan de que quien proviene de esa familia es Uta, la hija de Shanks, y que por consiguiente al ser su hija Shanks también provendría de esta familia. Pero también he estado viendo que probablemente Uta no sea la hija biológica, la hija de sangre de Shanks, que simplemente la adoptase en algún momento de la historia. Por lo tanto, de ser así, Shanks no tendría por qué ser hijo de familia real. Ni siquiera sabemos si esta familia Ferland de la que habla el gobierno mundial es una familia real, es una familia de Tenryubitos. La verdad que a mí sí que me parece probable que si estos viejos están hablando de ello, pues probablemente sean, ¿no?, una familia que iba en Mary Joyce o una familia que vivió en su momento. No creo que los viejos del gobierno mundial sepan el nombre de todas las familias de One Piece, y mucho menos de unos piratas en este caso, así que yo creo que de alguna u otra manera esa familia Ferland sí que va a ser una familia real, sí que va a estar relacionada con el gobierno mundial, con Mary Joyce y con los Tenryubitos, pero seguimos esperando a que nos confirmen
que esa familia es la familia de Shanks. Así que, dándoos ya toda la información oficial que ha salido de la película de One Piece, os voy a hablar de una pequeña teoría que ya a raíz de toda esta información sí que podemos empezar a sopesar un poco más, porque ya sabéis que este tipo de teorías se han hablado mucho en la comunidad y es verdad que son bastante interesantes, pero nunca se han fundado en información verídica, y en el vídeo de hoy os estoy intentando traer una teoría en base a esta información ya confirmada. Si se nos confirmara que Shanks es hijo de Sebek y que también proviene de la familia Ferland, que es una familia real, estaríamos hablando de que Sebek en su momento, en su juventud, podría haber tenido una relación con una Tenryubito, en este caso con una Tenryubito procedente de la familia Ferland, y que con ella tuvo un hijo, en este caso Shanks. Y ya sabemos cómo son los Tenryubitos, en este caso solamente toleran a gente de su mismo nivel, de su estatus social, todo lo demás es basura para ellos. Por todo ello, mi teoría es que en algún momento del embarazo o incluso del parto, los dragones celestiales decidieron que Shanks no viviera en Mary Joyce, o incluso decidieron asesinarlo, puesto que no era como ellos, no era un hijo puro, por decirlo así, sino que venía de una familia real pero también de un pirata, y que al enterarse de todo esto, Sebek diera lugar a ese conflicto en God Valley, donde intentase recuperar a Shanks, y una vez lo consiguió, le escondió en ese cofre del tesoro y consiguió de esta manera que Shanks escapara de Mary Joyce, pudiendo salir con vida de allí. Esto explicaría también un poco el objetivo de Sebek yendo allí, ya que hemos estado pensando mucho tiempo en por qué Sebek fue allí. Sí que nos han dado algunas pistas en el manga, pero esto la verdad que tendría bastante sentido, tendría un fondo bastante interesante, puesto que Sebek estaría yendo a salvar a su hijo de los dragones celestiales, y en este caso es posible que se sacrificara él mismo por su hijo, por la nueva era, evitando así que Shanks muriese y que se convirtiera de esta manera en el pirata que es ahora mismo. Sinceramente, aunque se confirmara toda esta teoría de God Valley, Shanks, Sebek y la familia real, creo que todo esto no tiene nada que ver con que Shanks hablase abiertamente con el gobierno mundial y con el Gorosei en ese capítulo que tenemos tan famoso del manga donde habla de cierto pirata, puesto que creo que eso está más relacionado con que Shanks es una mala bestia y todo el mundo le tiene mucho respeto en One Piece. Saben que si no le enfadas, si no te cabreas con él, pues no va a hacerte nada, y en este caso Shanks ha demostrado ser una persona que le gusta dialogar antes de pegarse. Lo ha hecho en Marineford y lo ha hecho con Shirohige también, avisándole del tema de Ace y Kurohige. Por lo tanto, yo creo que ese tema de que Shanks estuviera ahí hablando con el Gorosei no es tanto por sus lazos familiares ni porque provenga de una familia real, sino que es más bien por el propio poder que tiene este Yonko. Dejadme en los comentarios qué pensáis de esta teoría. Es una teoría que se ha hablado ya muchísimo en la comunidad, pero que ahora sí que podemos empezar ya a contrastar con información oficial de la película, y que es al final información canon que probablemente en el manga nos acaben confirmando también. Y ya para terminar, dejando al margen esa teoría, os voy a hablar un poco de algunos datos que también han salido en la película y que creo que también potencian aún más la idea de que Shanks puede ser ahora mismo el personaje más poderoso en todo One Piece. En este caso tenemos dos datos bastante interesantes, y es que Kizaru durante la película suda mientras ve el haki de Shanks, y Fujitora decide retirarse de una pelea, puesto que cree que en este caso si se peleasen habría mucho peligro para los ciudadanos. Todo esto sumado a lo que vimos ya en los capítulos previos de One Piece, donde Ryokugyo decide retirarse en cuanto ve el haki de Shanks, parece demostrarnos que este pirata es una auténtica mala bestia, es probablemente el mayor maestro de haki ahora mismo en la serie, a excepción de Roger en su momento, y aunque no tenga fruta es que no le hace falta, tiene un poder tan descomunal con el haki que no le hace falta ningún tipo de poder extra. Incluso los propios almirantes sudan y tienen miedo de este personaje. Ya hemos visto que los almirantes son personajes en One Piece que no tienen miedo a nadie, que se han enfrentado a yonkos, a piratas, pues a Shanks no han tenido todavía narices de enfrentarse. De hecho, las pocas veces que ha aparecido Shanks con los almirantes siempre han tenido mucho respeto por ellos. Ya vimos en Marineford a Kizaru con Ben Beckman, por ejemplo. Creo que es un pirata que infunde bastante respeto, ya no solamente por la forma de ser que tiene, sino porque debe ser una mala bestia increíble. También en esta película nos desvelan que se le conoce como el asesino del color de observación de haki, no permitiendo que nadie vea el futuro en sus peleas. Esto ya desmonta un poco, por ejemplo, a piratas tan poderosos como Katakuri, que uno de sus principales fuertes era esto. Katakuri, un personaje que probablemente sea uno de los más fuertes en la serie, no tendría absolutamente nada que hacer contra Shanks. Por todo esto, creo que es un pirata, la verdad, fuera de lo común, y que incluso está por encima de Kurohige, al margen de que estos dos piratas tengan un versus en el futuro. En un posible enfrentamiento entre Kurohige y Shanks, estaríamos hablando de que se estarían enfrentando el mayor obseso de las Akuma no Mis, que en este caso es Kurohige, contra el mayor dominador de haki. Dos fuerzas
fuerzas que son completamente opuestas, la cara y la cruz, en sus máximos potenciales. Los máximos ejemplos de las dos principales fuerzas de poder en One Piece estarían representados por Kurohige y por Shanks. Por eso, en un 1 contra 1, creo que Kurohige no tendría ninguna posibilidad en ningún escenario, y que la única manera de que Kurohige acabe matando a Shanks en la serie es que se aproveche, tal y como ha hecho durante toda la historia, que se aproveche de alguna situación de desventaja en la que Shanks esté debilitado, tal y como pasó por ejemplo con Shirohige, pero en un 1 contra 1 creo sinceramente que nunca va a poder derrotarlo. Veremos qué pasa en el manga, así que me estoy oliendo que, pese a que no creo todavía a 100% que Shanks vaya a morir a manos de Kurohige, puede ser que Shanks tenga que enfrentarse a alguien más y que después de ese enfrentamiento, cuando ya esté bastante más debilitado, ahí aparezca Teach, aparezca Kurohige y le dé el golpe final. Me gusta mucho, en otro orden de cosas, que ya se esté empezando a saber más de Shanks, de su tripulación y demás, puesto que son piratas súper misteriosos y que desde el minuto 1 he tenido muchísima intriga de saber más acerca de sus historias y tal. Entonces es verdad que ahora que se está empezando un poco a ver más de esta tripulación unido a la película, que principalmente es de ellos, pues la verdad que me tiene muy contento. Espero que próximamente sepamos muchas más cosas de ellos en el manga también, no solamente a través de una película. Y como siempre ya sabéis que si os ha gustado el vídeo os agradezco un montón el like, la suscripción si sois nuevos por el canal, y también dejarme en los comentarios qué pensáis de esta película, si os gusta, si ya habéis visto algún adelanto, si conocéis los spoilers de antes, todo, comentarme cualquier cosa acerca de la película y de si creéis que Shanks puede ser hijo de Shebeck y también de una dragón celestial en este caso. Ya sabéis que toda la información muy actualizada la tenéis en mi Twitter, así que ir a seguirme por allí, que también próximamente se vienen un montón de sorteos y cositas relacionadas con One Piece. Dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!